Muy bien. Entonces aquí estamos compartiendo. Bajamos este un poquito acá para poder ver bien. Entonces vemos ahorita, les acabo de mostrar el mismo mapa en rojo y en amarillo. Súper diferente los dos colores y muy definido, pero realmente es nada más para hacer un punto notar, ¿verdad? Realmente ese es así como se ve. Así es como se ve, donde el amarillo es el grupo C de personas, ¿verdad? Y empieza a haber todo un cambio de colores y se empalman colores y ujú. Entonces vamos a ver el crecimiento del cristianismo en esos años. En Corea, ¿qué pasó No, en Corea? no vemos la foto. ¿No ven? Dice que está compartiendo. Sí, pero Déjame mirar acá. Ya voy. ¿No ve nada? no vemos de Corea. Qué raro, déjame checar. Vamos a ver aquí. Ah, ya, ahora sí. ¿Ya lo ven? Ah, estaba atoradito. Si lo podrías hacer un poco más grande. Ujú, en eso estoy. La idea es esa. Sí, está como... Vale. Ahora sí, creo que ya... ¿Lo vemos? ¿Lo vemos, Vilma? Sí, solo si lo puedes hacer grande. ¿Está en grande? ¿Todavía no lo ven? No, está chiquito nomás. Ah, ok, hay algo pasando aquí. Voy a volver a hacerlo y luego lo hago en grande. A ver. Si haces en play, seguro se pone grande. Ujú, está en Ahora, play, ¿lo ven? sí, ahora sí. Perfecto. Gracias a Dios, qué bueno. Entonces vemos cómo creció el cristianismo cuando ya estamos en 1900. Ahora estamos hablando, este país en ese tiempo, en 1900, era un país del grupo de personas A. Había mucha persecución, hay libros al respecto, pueden buscar en la historia, ahí está, ahí está. Entonces vemos que en 1900, ¿qué pasó? No había iglesias. Hermanos, la historia de Corea es tan palpable. Corea del Norte y Corea del Sur ahorita son dos países. En ese tiempo era uno cuando llegó el Evangelio y podemos darnos cuenta de el Corea del Sur, donde hay Evangelio, donde es la segunda iglesia, perdón, el segundo país que envía más misioneros. Hermanos, dentro de Jucum, dentro de otras organizaciones misioneras, usted va a ver coreanos en el mundo misionero por todos lados. Corea entendió la verdad de no enfocarse en mi Jerusalén, no enfocarse en yo aquí y ahora y nada más. Entendió la idea, el diseño de Dios de levantar la cabeza y mirar, ¿qué estás haciendo, Señor, a forma global? ¿Cómo puedo ser parte de eso? Entonces, Corea, en 1900, de no haber iglesias, y se escucha, miren nada más que interesante, he escuchado historias sobre Corea y se dice, no conocen el nombre, pero se dice que la persona que más trabajó en piedra dura, no había iglesia, le plantó iglesias, llevó el evangelio, era una mujer misionera. Qué interesante.
Ahora, en 1900 no había iglesia. ¿Y qué pasó en el 2000? 4,000 iglesias solo en la capital de Seúl. Yo nunca he estado ahí, pero mi esposo dice que es muy interesante en la noche porque se ve, si estás en un lugar alto, tú miras y miras muchas crucecitas rojas. Yo no sé si todavía, cuando fue mi esposo, dicen, ¿verdad? Que se ve puras con crucecitas rojas. Dice, y esos son las iglesias. Entonces dice que ahora quiero notar que esto es en el año 2000, hace 24 años. Y ahora las cosas están cambiando también para nosotros. Entonces vemos en África, y ahí fue creo que donde teníamos tantos problemas, porque las hermanas de África, los hermanos de Nigeria, estaban compartiendo con nosotros cómo eso es verdad. Entonces, África tenía 3% de cristianos, bastantes ingleses, algunos europeos también invirtieron sus vidas en África. Se iban de aquí de Inglaterra hasta África y invirtieron sus vidas. Es muy bonita esa historia, la historia de cómo las personas europeas invirtieron su vida para que en 1900 hubiera un 3% de cristianos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió en el 2000? En el 2000, del sur del Sahara hacia abajo, la parte norte del continente africano es musulmán y ha crecido el Islam allá. No quisiéramos decirlo, pero el Islam ha crecido en el norte de África. Ha tomado lugares cristianos, total, que antes había cristianos, antes había iglesias. Yo ya lo había leído, pero la hermana Edith nos explicó eso. Y luego, ahorita, al sur del Sahara, hay un 60% de cristianos, de iglesias activas. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que hay gente que obviamente se ocupa mucho discipulado, se ocupa mucho trabajo, todavía se ocupa evangelismo, todavía se ocupan actividades que el Espíritu Santo nos revele cómo hacerlo, pero el cristianismo está creciendo. Y ella, Edith, decía, por favor, oren por nosotros, oren porque no, porque está avanzando en algunos lugares de Nigeria y no queremos, como pasó en Sudán, que había cristianos y había iglesias y de repente ya no hay. Llegó el yihad, que es unas leyes horribles del Islam. Y entonces, bueno, no queremos. Entonces tenemos que orar por el África. En China, hermanos, en China es un punto aparte. China, en 1950 había bastante iglesia, 1990, 70 millones, para el 2000 había 87 y yo creo que ahorita hay más. Ahora, quiero decirles que en China hay iglesias cristianas, pero el gobierno las controla. El gobierno sabe quién va, quién entra, están registrados. He hablado con una señora que salió como refugiada. Vamos a hablar de eso mañana, sobre los refugiados. Ella salió de China como refugiada porque estaba siendo perseguida, la querían matar. Eh, ¿Por qué? Porque ella dejó de ir a la iglesia, porque ella se convirtió, nunca fue parte de la iglesia, de la iglesia, nunca fue parte de la iglesia del gobierno, porque las Biblias, ellos tienen acceso a la Biblia, pero la Biblia no está completa. El gobierno de China quita cosas de la Biblia que a ellos no les conviene, las sanean, según ellos, quitan todo lo que no les conviene y dice, ahora sí, esa es tu religión. Según les permiten, pero no los permiten. Entonces hay un grupo grande de iglesia escondida, de iglesia subterránea, se le llama. Y esta señora que yo conocí era de la iglesia subterránea y me dijo, cuando yo me convertí, un americano me dio una Biblia y yo estaba en su casa, aquí cerca de la mía, como a 30 minutos. Y los tengo ahí todavía, hermanos, porque no los estoy viendo. Sí, ¿Sí? hermana.
bueno, gracias. Amén. Aquí estamos. Ay, gracias. Entonces ella me dice, ella corrió a su cuarto, esa señora muy linda, él tiene aquí como tal vez 1 año y medio, 2. Viene y me dice, te voy a mostrar la Biblia que me dieron hace muchos años cuando yo me convertí y esa yo la escondo, la cuido, es lo más importante que yo tengo. Y me mostró una Biblia más o menos como esta, pero era así de gorda, donde ella la lee y dice, no tienes idea, ya estos versículos yo me los memorizo y me mostró su Biblia. Parecía un diccionario donde ella le escribía, ella, eso era lo más preciado para ella. Y me dijo, no sabemos cuántas iglesias subterráneas hay. No sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Y entonces hay muchas más ahorita, que muchas más del 2000, que eran, se decía que 87 millones, hay muchas más ahorita. Hermanos, también en Latinoamérica. ¿Qué pasó en Latinoamérica? 1900. En 1900 había 50,000, casi la mayor parte de ese 1900, de los 50,000 eran católicos, que habían sido no necesariamente evangelizados, ¿verdad? En este tiempo, en Venezuela, ustedes pueden buscarlo en Google si quieren, pero en Venezuela hubo un avivamiento porque vinieron unos misioneros y se quedaron en Venezuela por ahí, diciendo que eran católicos, pero no eran católicos, estaban realmente haciendo evangelismo y les fue muy mal. Yo creo que a ellos los mataron. Ahora, en 1900 había 50,000 cristianos, considerados cristianos, pero son católicos, eran católicos, no habían nacido de nuevo, porque eran cristianos, porque los conquistaron. Pero después de 1900 empezaron ese amarillo que vimos ese amarillo que vimos en la parte de Estados Unidos al norte, las iglesias empezaron a ser bien objetivas, empezaron a ser con un propósito de enviar misioneros a México. En ese tiempo, México era el campo misionero y era difícil porque hubo muchos muertos. Mataron a muchos misioneros en México, mis hermanos. Con vergüenza les digo. Ahí en México murió el papá de Marcos Witt. Muere haciendo evangelismo. En ese tiempo rentaban unas avionetitas pequeñitas y que se iban bien bajito y aventaban folletos. Y después ellos iban caminando a ver quién había leído folletos, ¿verdad? Y bueno, es esa parte, pero hubo muchos misioneros muertos, americanos específicamente, más que europeos, creo que eran más americanos, que murieron llevando la palabra de Dios. No tengo tiempo, pero mi historia es así, no la mía, de mi familia. Mi bisabuelo fue uno de los que se convirtieron por un americano que llegó a caballo. En ese tiempo no, pues no habría carros y ese misionero americano llegó a caballo. Yo soy del norte de México, pegadito a los Estados Unidos. Como en caballo serían como unas 6 horas, si me acuerdo bien, contaba Hermana, mi papá. una pregunta, ¿quién mataba a los misioneros? ¿La guerrilla o el mismo pueblo? ¿Quién lo hacía? Sí, déjame, pongo el Zoom. Quiero ver quién está hablando. Es Keila, sí, no había guerrilla, no, en este tiempo no había guerrilla, era el mismo pueblo, entonces en este tiempo era prohibido tener, tener Biblias, no sé si ustedes saben eso, era prohibido tener Biblias en Latinoamérica, la Iglesia Católica no permitía tener Biblias, entonces los misioneros que llegaban, venían, cruzaban la frontera, no es como las fronteras de ahorita, se cruzaban a caballo, nadie se daba cuenta, nadie se nada. Y entonces, estamos hablando de principios de 1900. Yo creo que la historia que les estoy contando es como 1905 o algo así, de mi familia. Y llevaban las Biblias que no decía Santa Biblia,
decía el libro del ranchero, que es como decir el libro del vaquero. Entonces, así entregaban Biblias. Eso lo sé yo porque eso le pasó a mi familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Que era todo controlado, aún la política era controlada por los sacerdotes, y ellos decían, si alguien trae esto, eso es una blasfemia, es de Satanás, mátenlos, ¿verdad? No querían tener el cristianismo ahí. Entonces, era el mismo pueblo que los mataba. Ahora, no estoy segura exactamente cómo murió el papá de Marcos Witt, pero yo creo como que alguien tiró, no quiero decir mejor porque no estoy segura de detalles, pero mucha gente murió, mucha gente murió. Yo escuché decir que como que habían atentado en contra de su vida, algo así, pero no, mejor que investiguemos en vez de que yo diga esto, ¿verdad? Entonces, no, era persecución del mismo pueblo. No querían recibir la palabra, no querían hacerlo y fue muy difícil para que fuera ese amarillo, que viniera todo hasta, como lo vimos en el 2000, hubo mucha sangre derramada, mucha sangre, muchas personas, era persecución. En ese tiempo, mis hermanos, éramos del grupo 1, del grupo A, éramos del grupo A. Y gracias al Señor había mucha receptividad. Los hermanos que nos vinieron a dejar su vida, y los podemos criticar, hermanos, podemos decir, ay, esos gringos vinieron, hicieron esto mal, y podemos ir, y capaz sí lo hicieron mal, yo no digo que no, pero la verdad es que hubo un sacrificio enorme de estas personas, hermanos, de estas personas de aquí, del amarillo de los Estados Unidos. Y para que llegara a esto, hubo un sacrificio grande, hubo persecución para la misma gente en Latinoamérica. En Perú estoy segura que lo hubo antes aún de el Shining Path, como dijiste, porque siempre me olvidé ese nombre. Sendero luminoso. Antes del sendero luminoso, hubo mucha persecución. No querían a los cristianos. Eso ya ustedes lo pueden buscar. Me parece que es muy interesante que nosotros miremos eso, hermanos, porque la historia se está repitiendo. Ahorita ya tenemos mucha gente en nuestros países que no son de nuestros países, ¿verdad? No son de nuestros países. Que eso es hasta al ratito, a ver cómo me va con el tiempo. Vamos a ponerlo aquí. Voy a dejar de compartir ahorita, porque yo creo que siento que el Espíritu Santo nos quiere enseñar aquí. Y déjenme dejar de compartir, no estoy compartiendo, perfecto. Yo creo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar aquí que hay cambios, o sea, hay cosas que pasan, hay planes de Dios que están detrás, que están más allá de yo poder ir a hacer todo lo que se ocupa. Hay planes de Dios para que la iglesia de hoy esté siendo afirmada en lo que Él tiene de una forma global. Me estoy dando a entender. Creo que el Señor tiene para nosotros como iglesia el plan de que levantemos nuestra cabeza y que seamos como iglesia, seamos atentos y decir qué es lo que el Señor quiere que yo haga de forma global. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Porque hay mucho movimiento de masa, hay mucho movimiento. Entonces, desde un principio, en Hechos 8:1, la iglesia tuvo que aprender a ser policéntrica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la iglesia tuvo que entender que no era todo solo en Jerusalén, que había que salir. El Señor tuvo que hacer la persecución porque
Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de decir aquí, 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 pero el Señor tiene realmente el plan para que nosotros vayamos y hagamos la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces vamos a mirar. ¿Alguna otra pregunta? No quiero seguir si no hay preguntas, si hay más preguntas. Entonces, solo quería hacer un comentario. eh, Cuando hay un movimiento de masas, eso quiere decir que los refugiados vienen a nuestras ciudades, ¿no? ¿Cómo podemos atenderlos a esas personas que vienen en masas, ¿no? Claro, una de las cosas que nosotros como personas nos equivocamos y creo que nos equivocamos bastante es, somos bastante influenciados por las noticias, la política y el temor que a veces hay, porque sí suceden cosas fuertes. Yo vivo en una ciudad donde se está peleando en contra de, creo que son venezolanos, porque son del Tren de Aragua. O sea, aquí en Estados Unidos no dicen no dicen venezolanos, pero dicen Tren de Aragua. Supongo yo que son venezolanos. Pero hay una política fuerte. La cuestión es esta, ¿están haciendo cosas malas? Claro. Y vamos a hablar de esto mañana. Mañana vamos a hablar sobre qué está pasando en el mundo, porque hay tanto movimiento de masa, y no son, de masa quiere decir en grupos grandes. Vamos a mirar números de cuántas personas caminaron, se fueron, llegaron a diferentes lugares, y todo eso, hermanos, lo vemos nosotros en las misiones, ¿verdad? No lo vemos como una forma política. Nosotros como hijos de Dios, y yo hablo como misionera, pero yo creo que todos, la iglesia, necesitamos ver eso, y decir, no, las cosas no se mueven sin Dios. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como persona? ¿Qué está pasando aquí, Señor? ¿Me explico? Ahora, sí, en México está lleno, y no nada más son musulmanes, en Colombia están llegando personas. Ahora que estuve allá, hablé con unos jóvenes y estuvieron en un lugar donde reciben personas que llegan por barco, musulmanes. Aquí cerca, en una ciudad al norte de acá, como a 1 hora y media, El unas Darién, personas, el el Darién. Darién, en el Darién. Ahora, también a personas de Chile están llegando o sea, gente que viene a Chile, y en Chile están llegando, yo creo que ustedes saben más que yo de eso. Están pasando por Perú, están pasando por todos los países y pasan por México, que ya llegan todos ultrajados cuando pasan por México, la gente fastidiadísima, porque llegan y cruzan y hagan de cuenta que cruzó una guerra, porque que es importante que sepamos esto, porque si bien vemos hechos, sí hay muchas personas que están saliendo los malitos, la gente con muchos problemas, pero también cada persona, malo o bueno, porque también hay gente buena que debemos ayudar, pero cada persona, independientemente con qué mochilas traigan en su espíritu y en su alma, todos ellos necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿quién va a compartirles el Evangelio de Cristo, Keila? Dime, ¿qué piensas?
Definitivamente la iglesia, pero por Así es. ejemplo, sí, definitivamente la iglesia. Ajá. Entonces, nosotros como iglesia y esto no está en la enseñanza, ¿verdad? Pero siento como que el Espíritu Santo quiere entonces, aunque la cultura alrededor nos diga, no pueden, eso es el peligro, no pueden hacer esto y no vayas, ay, qué miedo, y entonces nosotros empezamos a tomar decisiones en base a las noticias, empezamos a tomar decisiones en base a lo que oigo aquí y allá, y entonces nuestras decisiones son basadas no en la palabra de Dios, Keila, son basadas en el temor. Tengo miedo, no lo merecen. Empezamos con la palabra justiciera, yo, no lo merecen. Pero entonces si nosotros volteamos la varita y decimos, ¿y yo merezco la salvación? ¿Yo merezco? ¿Será que yo merezco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Y como iglesia estamos llamados a hacer luz, ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? Luz a las cristianas. Keila, ¿me oyes? Sí, somos llamados a hacer luz en la tierra, sal y luz en la tierra, ¿no? En la oscuridad, En dónde necesita la luz, Keila? en la oscuridad, obviamente. En la oscuridad, porque la luz, alguien dice que la oscuridad es nada más la ausencia de la luz. No lo sé, no soy científica, ¿verdad? Pero dicen, bueno, es que la oscuridad es nada más la ausencia de la luz. Entonces nosotros, como iglesia, debemos ser la luz. Dice la palabra de Dios, que si la lámpara está abajo de la mesa, pues no está haciendo su función, ¿verdad? Porque la luz, pues no hay, entonces hay oscuridad. Entonces nosotros necesitamos, en este sentido, y de tantas personas que están pasando, y yo lo entiendo, yo los he visto, yo he estado ahí, en México es difícil, yo estoy viviendo en Estados Unidos, pero yo vivo cerquita de México, vivo nada más a 2 horas y media de la frontera. Y yo sé las cosas, no me las platicaron, yo he visto las situaciones fuertes y no nada más con ellos, también con la gente de los narcotraficantes. Es algo fuertísimo. Yo les digo, una vez alguien me preguntó, cuando vivían más adentro en los Estados Unidos, me dijo, ¿por qué vas a México? ¿Por qué vas? O sea, ¿a qué te arriesgas? Y yo no sabía qué contestarle porque todos voltearon a verme como, ay, no, qué bárbara, o sea, qué tontita, ¿verdad? Porque estamos como iglesia y eso fue en la iglesia. Como iglesia estamos sumergidos en esa cultura de primero yo, segundo yo, tercero yo debo ser feliz. La vida es para que yo sea feliz, para que la goce. Mientras que la Biblia nos habla, si quieres ser cristiano, debes tomar mi cruz, tu cruz, y seguirme. La Biblia nunca nos ha dicho que es, y yo soy cristiano porque quiero ser feliz. Sí, claro que vamos a ser felices en el Señor, no es que seamos gente mala y enojada y amargada, no, pero es la felicidad, es que vivimos en la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y qué es la voluntad de Dios para la iglesia hoy? En este tiempo de tanto movimiento. Y yo me he preguntado, créanme, no nada más Keila, yo estoy diciéndole a Keila porque ella fue la que me hizo la pregunta, pero como iglesia nos hemos preguntado, Señor, ¿para qué existe la iglesia justo en este tiempo? Ahora, si vamos a la Biblia, vayamos en el libro de Ruth. No, no es el libro de Ruth, de Esther, la historia de Esther.
¿Cuándo es que ella necesitaba ir y ponerse, pararse? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? A ver, contesten, hermanos, no se me Iba a duerman. haber un decreto que se tenía que exterminar a todos los judíos, ¿verdad? Ujú, Entonces, eso había escuchado Mardoqueo ujú, y se lo dijo a claro. Esther para que ella estaba en posición Ujú, de gobierno, ¿verdad? ujú, Entonces, ella pudiera interceder por su pueblo ujú, y que no ujú. llegue el exterminio, el exterminio. Así es, Keila. Había factor peligro y había factor peligro de muerte, De muerte, claro. ¿ya? Así como la historia que dijiste, ¿fue en la mañana o fue ayer, Keila? Qué fascinante esa historia. Tu papá no dijo, yo no puedo ir porque me va a agarrar el sendero luminoso. ¿Y qué dijo tu mamá, Keila? Repítenos, por En ese favor. tiempo yo soy la última de tres hermanos. Mi mamá estaba Ujú, con los dos mayorcitos y yo era muy pequeñita. ujú, Pero lo que a mí me impresiona es que ambos recibieron el llamado de Dios y mi madre nunca escuché en toda mi vida, de verdad, decirle, no vayas, te pueden matar o no esto, no el otro, no. Él, ujú. claro que su vida corría peligro por las Sí, bombas y ya, todo eso, era muy o sea, peligroso, pero no, y los agarraban en los caminos, o sea, tomó la determinación y obedeció y mi ujú, madre se quedó en la iglesia supliéndolo y llorando siempre todos los hermanos. Y eso que en las ya, noches había apagón, o sea, no había luz y se escuchaban las bombas en San Juan del Urigancho, era feo. Pero ahí ajá, los ah, hermanos orando por el pastor, mi mamá, mis hermanitos, ujú, todos orando por cubriendo a mi ujú, padre. ujú. Entonces, a pesar que había factor peligro, ¿verdad? Eso no fue la base de toma de decisiones para eso. Ahorita, con todo este movimiento, con toda la gente que está sacando, es que no nada más es Venezuela, o sea, es de todo. Por lo menos en México nos llega de todo, o sea, de todo. Terroristas y se aunan a los narcotraficantes de México. Y eso es un caos, es un caos. Nosotros cruzamos la frontera seguido, ¿verdad? No puedo volar, no puedo irme volando porque pues tampoco se puede, es carísimo, entonces nos sale más barato esas 6 horas de aquí orando, nos vamos en la mañana orando. Una vez ya íbamos y me llamó mi sobrina, me dijo, no te vayas por Laredo, es una de las ciudades que me queda más directo, de aquí a Monterrey, mi ciudad natal. Toda mi familia está allá. No te vengas por Laredo porque están agarrando carros y sacan a las personas, pero agarran el carro y lo queman porque hay una protesta, porque el gobierno agarró uno de sus hombres. Y entonces por las protestas y tienen calles cerradas y entonces hay factor peligro. Hay cosas fuertes que están pasando ahorita con todo este movimiento de gente. Pero yo si me hago para atrás, y eso es lo que vamos a hablar un poquito de detalles mañana, y una de las cosas que le decía a Vilma, que voy a intentar, he estado como muy ocupada y corriendo, he tenido unas cosas horribles, pero lo que la iglesia necesita es dentro de estas cosas que nos agobian, de la cultura que nos dice que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que si no eres feliz, ¿para qué es la vida? Y que el cuerpo y el esto no, la iglesia está para hacer luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Para esto, y no nada más le digo a Keila, a cada uno de nosotros, necesitamos realmente conectarnos con el Señor. Decía un hermano en Colombia, enchúfate con Dios. Y la iglesia necesitamos
conectarnos con Dios y decir, ¿qué es lo que quieres que yo haga en esta situación? ¿Sí? Ah, sí, solo quería hacer un comentario, pero termina lo que querías decir, Rosita. Uno, dos o tres pastores que decían, ellos han estado todo y al poco tiempo les roban, sufren robos en sus templos y esa Ujú, gente desaparece. claro. Entonces, el año pasado aquí en Lima fue muy terrible porque pedían cupos. El tren de Aragua estuvo aquí en Ujú, Lima muy fuerte. Vecinos nuestros, casi toda la cuadra de donde vivimos, hemos sufrido robos justamente en su mayor parte por estos grupos. Entonces, ujú. creo que la iglesia en vez de avanzar, ¿no? De ponerse más brava en el buen sentido, retrocede por miedo, por comodismo, porque como estoy trabajando, estudiando, entonces todo me va bien. Y yo he vivido un tiempo en Estados Unidos y sé cómo es la vida allá y aquí está muy parecido, muy conforme. Tengo trabajo, familia,